Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Terminaron el año. Dicen en mi pueblo, hace 5 kilos que no nos vemos. Pero hoy se vale, se vale. Y creo que todos tenemos propósitos buenos para este año. Y aun cuando algunos de nuestros hermanos pasaron por situaciones difíciles, verdaderamente créanme que yo pude ver la gloria de Dios reflejada en cada una de sus vidas. Pero gracias a Dios porque aún en las aflicciones, aún en las necesidades, Dios siempre está con nosotros. Un año más que tenemos presente, 2020, espero que esta vez sí nos caiga el 20 a todos. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús a este mundo? Por favor, pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas 4:16 al 21. Lucas 4:16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio y estaban, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, recibe la honra, recibe toda nuestra adoración, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, Padre. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Señor, pongo este tiempo en tus manos, rogando que abran nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo hable, que tú seas glorificado. Amén. En esta mañana, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón un mensaje, y le he puesto como título la misión, el ministerio y el mensaje de Jesús. Como les decía al principio, creo que como un nuevo año todos tenemos planes, propósitos, anhelos, pero Jesús tenía otro propósito diferente. Todo ser humano tiene una misión o un propósito, y su mayor objetivo es descubrirlo. En el caso de Jesús fue simple. La siguiente, por favor. Él siempre tuvo clara su misión en esta tierra. Él siempre tuvo clara su misión en esta tierra. Fíjense que el año pasado, algunos recordarán que tuvimos el privilegio y la bendición de Dios, Pastor Oscar, el Pastor Sebas y su servidor, de participar en un curso en el seminario que se llamó Perspectivas. Y efectivamente la perspectiva como Dios ve al mundo.
el objetivo que Dios tiene para la humanidad. Se me quedó muy presente porque durante todo el curso, el versículo clave fue Mateo 28, 19 en adelante. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces cuando escuchamos de misiones, pensamos que solamente las misiones son para unos cuantos. Cuando hablamos de misiones, pensamos que en signo de pesos. Es que hay que dar dinero para los que se van a las misiones. No, hermanos. La misión es de Dios. La misión es de Dios y ese es el propósito que tiene Cristo en este mundo. Nos decía ahí un maestro del curso, decía, la misión Dios la va a concluir con ustedes o sin ustedes. Pero qué privilegio más grande es poder participar de esa misión. Y Jesús, Él siempre tuvo clara su misión en esta tierra. ¿Cuál era la visión de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús en esta tierra? Y es el propio Jesús que nos lleva de forma directa a la realidad de su misión. Por favor, alguien que me pueda ayudar a leer Lucas 19:10 y Marcos 10:45, por favor. Lucas 19:10 y Marcos 10:45. El Hijo del Hombre vino a salvar a los que están perdidos. Marcos 10:45, por favor. Esa preposición en rescate por muchos, la podemos para, sustituto de, en lugar de. Cristo vino a cumplir la misión a este mundo y a entregarse por amor a usted, por amor a mí, en la cruz del Calvario. Muchas veces cuando tenemos la necesidad de buscar a trabajo, tenemos la necesidad de buscar ayuda, muchas veces hay objeciones y muchas veces no somos aceptados por X, Y, Z razones. Pero déjenme decirles que Dios mismo, Jesús, nos acepta tal y como somos. Él no nos pone prerequisitos para aceptarnos tal y como somos. En el pasaje de Lucas 19:10 vemos el evento de Zaqueo y sabemos que Zaqueo era un hombre muy querido por todo el pueblo, ¿verdad? Era queridísimo por todos porque les cobraba impuestos. No, es todo lo contrario. Realmente era un hombre que era rechazado y no era querido por el pueblo, porque era un publicano que cobraba impuestos inclusive hasta de más. Y es ahí cuando vemos el amor de Dios, vemos el amor de Cristo, que Él se acerca a toda esa gente que ha sido rechazada, a toda esa gente que ha sido separada. Y cuando Él lleva ese mensaje, sus enemigos intentan matarle. Es Jesús que no pone prerequisitos para aceptarnos. Durante los evangelios vemos que hay muchos milagros que hace Jesús. Levanta paralíticos, da vista a los ciegos, sana a los enfermos. Pero hay un milagro
creo que es el más importante que Cristo realiza. ¿Saben cuál es ese milagro? El milagro más grande de Jesús en su poder para aceptar a las personas tal y como somos y de esa forma salvarnos y efectivamente darnos la vida eterna. Él no pone prerequisitos de ninguna índole. Él nos acepta tal y como somos. Él no dice, porque eres argentino y te gustan mucho los asados, te voy a aceptar. No dice, porque eres de Brasil y te gusta mucho el fútbol, te voy a aceptar. No dice, eres de España, te voy a aceptar, porque son güeritos. No dice, eres mexicano y te voy a aceptar porque son muy bailarines. Creo que debemos entender que el Dios de la gloria nos acepta tal y como estamos, porque estamos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él en su acto de redención ha pagado ese precio tan alto que no tenemos cómo pagarlo. Una deuda infinita tuvo que pagarse con el amor infinito de Dios. La siguiente, por favor, pastor. En el pasaje de Juan 6:37 dice la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Padre nos pone, nos coloca en Cristo. Y aquí en este pasaje podemos ver la Trinidad actuando, donde el Padre nos pone en Cristo, Jesús nos recibe y el Espíritu Santo es el que nos va regenerando día a día. Es el que nos va transformando día a día. En Romanos 2:11, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Ahí puse otro pasaje que lo pueden leer ya con calma, Crónicas 2, segunda de Crónicas 19:7. La siguiente, por favor. Jesús viene a este mundo con una misión. Lo podemos ver en la carta a los Hebreos, cuando dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo. Otras versiones dicen nos ha hablado por el Hijo. En el original griego, yo no sé nada de griego, dice nos ha hablado en Hijo. No dice en el Hijo ni por el Hijo, pero es para poder entender. Pero Dios mismo viene a este mundo y se introduce a la historia del hombre, al tiempo del hombre, donde Dios, el Verbo eterno de Dios, viene a este mundo. Él es el mensajero y Él es el mensaje a la misma vez. Y en ese momento Dios calla. Dios calla porque su mensaje en toda la extensión está revelado en Jesucristo. Jesucristo es el mensaje de Dios y también es el mensajero.
La siguiente, por favor. Jesús vino a proclamar el mensaje del amor de un Dios que salva al ser humano sin importar su condición, etnia y cultura. Sus enemigos de Jesucristo en los tiempos de Jesús crucificaron al mensajero pensando que acabarían con el mensaje, pero al resucitar, el mensaje resucitó juntamente con él. Sabemos que el clímax máximo de nuestra esperanza, de nuestra salvación es cuando Cristo resucitó. Si recordamos los pasajes en los evangelios, por ejemplo, en Marcos, 3 veces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que morir. Marcos 8:31, la primera vez. Marcos 9:31 y 32. Y después en el Marcos 10, del 32 en adelante. Pero nunca entendieron sus discípulos realmente lo que lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús vino a proclamar el mensaje de amor de un Dios que salva al ser humano. ¿En qué consistía el ministerio de Jesús? ¿En qué consistía el ministerio de Jesús? Aquí vamos a ver dos pilares importantes. El primero era el mensaje de salvación que buscaba la reconciliación del ser humano con el Dios de amor. Era el mensaje de salvación que buscaba la reconciliación del ser humano con el Dios de amor. Porque todos estábamos sin Dios y sin esperanza. Gloria a Dios porque nos ha alcanzado y ahora podemos decir que por la gracia de Dios somos salvos. Es un regalo que no merecíamos, pero Él vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Recordemos que en la Biblia la muerte es la separación del hombre con Dios por la desobediencia. Y la paga del pecado es muerte. Y esa muerte, ese pecado que vino a cargar Cristo nuestro Señor, tu pecado, mi pecado, y a través de esa muerte nos ha justificado delante del Padre. Y ahora el Padre nos ve a través de Cristo de una manera diferente. Recordemos algo, hermanos. Todos somos pecadores. Pero tengamos en mente algo muy importante. Que somos pecadores y que merecemos la condenación todos sin excepción. Pero por el amor de Dios, por su misericordia y su gracia,
nos ha alcanzado. Nosotros no hemos hecho nada, nada. A Dios no se le conoce con el intelecto. A Dios no se le conoce como muchas veces debemos tener un poco de criterio común para entenderlo. No, hermanos. A Dios se le conoce a través de esta palabra que es suya, la bendita palabra de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de su palabra y teniendo una relación personal con Él. No hay otra manera. El segundo pilar era el mensaje dirigido a mejorar las relaciones humanas mediante el amor y comprensión. En los tiempos de Jesús había mucha opresión, había muchas injusticias. Sabemos que el pueblo judío estaba oprimido por los romanos. Y entonces, el segundo pilar va dirigido a mejorar las relaciones humanas mediante el amor y la comprensión. Pero él hizo mayor énfasis en amar al prójimo y mostrar misericordia a los pobres. Déjeme decirle una cosa. Cuando Dios me alcanzó y entendí qué significa la palabra misericordia, miseria, cordia, corazón. Entendí que Dios vio mi miseria de vida que tenía y le pasó por el corazón y por su amor. ¿Cómo está tu vida, hermano? Una de las cosas que Cristo en sus tiempos era siempre que estaba en contra de la hipocresía de todos los religiosos, los fariseos. Porque él proclamaba otra cosa distinta a lo que ellos creían ser los que conocían toda la Escritura. Pero Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ellos no entendían. Por eso fue que lo llevaron a juzgarlo. Jesús hizo el mayor énfasis en el amor al prójimo y mostrar misericordia a los pobres. Y ahí podemos verlo en Marcos 12:31. No dejando, por favor, no dejando de lado que el primer y principal mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesús resumió toda la ley. Ahí resumió toda la ley. No recuerdo, pero creo que los judíos tenían como 602 mandamientos. ¿Mande? 600, ¿verdad? 3. Y ahí Jesús resumió toda la ley. La siguiente, por favor. Quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Para qué venimos a la iglesia hoy? ¿Por qué venimos a la iglesia hoy? ¿Para qué venimos a la iglesia hoy? Seguramente hay muchas respuestas y creo que son correctas. Venimos a adorar a Dios, alabar a Dios, darle toda la honra y honor a Dios, pero creo que
esa respuesta aún es muy general. Y es correcto. Pero creo que venimos a la iglesia hoy y cada 8 días porque somos un grupo de gente necesitada. Y venimos a la iglesia y debemos venir a la iglesia para ponernos en sintonía nuestras mentes y nuestros corazones con el Evangelio, con el mensaje de Dios. Porque si bien es cierto, durante toda la semana somos bombardeados de 1001 maneras por el mundo. Acabamos de pasar las fechas de diciembre y yo veía en un comercial, Moet Chandon, la esencia de la Navidad. Champaña. Y por todos lados nos bombardean, por el Facebook, por correos, por la televisión, por las noticias. A veces a mí en lo particular, prendo uno la televisión y puras cosas desagradables. A veces ya ni me dan ganas ni de prender la televisión. Las redes sociales. A mí en lo particular, me dice mi hijo, es que tú ya estás viejito. No, es que no me gusta estar viendo los chismes. Muchas veces se utiliza para trabajo y es bueno, pero a veces se usa para bombardearnos de una manera tal que, imagínense, bombardeados por todas las redes sociales, todo lo que nos ven del mundo, que esto y que el otro, y que tú eres el mejor y que tú eres el éxito y bla, bla, bla. Y si le sumamos a todo eso del bombardeo que el mundo nos hace, aparte de los problemas cotidianos que tenemos cada uno de nosotros, ya sea necesidades, enfermedades, ¿cómo cree que nos sentimos al final de la semana? Por eso es importante saber por qué nos reunimos semana con semana, para podernos poner en sintonía con el Evangelio, nuestras mentes y nuestros corazones. Y si no entendemos bien por qué venimos, es muy probable que muchos no vengan a la iglesia porque preferimos dormir a otra hora, porque pues hoy voy a descansar y hay 1001 pretextos para no reunirnos. Pero si no entendemos bien por qué nos reunimos, va a seguir pasando eso. Y aún los que somos miembros de la iglesia también faltamos. Y muchas veces puede decir los hermanos, es que si yo no voy a la iglesia, no se va a hacer esto, no se va a hacer el otro. No, hermanos. Tenemos que ponernos semana con semana en sintonía con el Evangelio, mentes y corazones. Por eso es importante saber para qué venimos domingo a domingo. Pero no solamente estar en sintonía con el Evangelio los domingos, sino todos los días de nuestra vida. La siguiente. El mensaje de Jesús era un mensaje de aceptación que no forzaba al ser humano a cambiar primero, más bien constituía una invitación inicial a sentirse aceptado con el objeto final de ser transformado a la larga por el poder de su amor incondicional. En las misiones, en el curso de misiones entendimos
que en tiempos pasados, si bien es cierto, había fracasos en las misiones, porque querían ir a imponer sus costumbres, su cultura, pero a través de los años las cosas se han ido moviendo de tal forma que ahora estos estudios que se dan son realmente una forma en la cual nosotros tenemos que acercarnos a las personas inconversas, a las personas que no han escuchado del Evangelio. El apóstol Pablo dice que para poder alcanzarlos para Cristo, se tuvo que hacer como uno de ellos. No hacer lo que ellos hacen, sino hacerlo como uno de ellos. Jesús se acercó a la gente que todo el pueblo rechazaba, que todo el pueblo veía mal, para hacerse como uno de ellos, pero no hacer lo que ellos hacían. Su mensaje representaba una esperanza para la mayoría de sus seguidores cuando podían entender que después de esta vida terrenal habrá una vida eterna sin sufrimiento. Podemos establecer una lista de prioridades del ministerio de Jesús. 1. Él vino a predicar sobre la salvación del alma. 2. Poner en práctica la justicia social desafiando la realidad que vivía. 3. Hacer discípulos y capacitarlos. 4. Realizar milagros divinos. 5. Declarar con sencillez el mensaje del amor de Dios. 6. Mantener todo el tiempo una postura llena del valor ante sus enemigos y los grupos religiosos. 7. Dedicarse a conocer y entender el tiempo que le tocaba vivir para utilizarlo como apoyo a su mensaje. 8. Proclamar un mensaje que ayudará a mantener la fe en contacto con nuestros principios. Hermanos míos, ¿cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Jesús. Él vino a enseñar una nueva vida para vivir. No vino a ser una secta, no vino a ser una religión. Y si Jesús es nuestro modelo a seguir, tenemos que obedecer los mandatos del Señor. Tenemos que obedecer lo que Dios dice a través de su palabra. Él traía su misión, su ministerio. Él andaba predicando itinerantemente, esto es, de lugar en lugar. No estaba en un solo lugar, sino iba a un lugar, de acuerdo al contexto, predicaba el mensaje del amor de Dios. En conclusión, el ministerio de Jesús estuvo centrado en predicar un mensaje de amor a todos los necesitados, disciplinar a quienes no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pregunta, hermanos, ¿sabemos realmente y verdaderamente cuál es la voluntad de Dios? ¿O estamos esperando que Dios nos revele su voluntad en un sueño del cual diga, Dios me reveló esto, Dios me dijo esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creo que podemos
mencionar muchas cosas, pero creo que la principal voluntad de Dios que ninguno se pierda, todos sean salvos. Pero tristemente el mundo rechaza a Cristo. Dicen que el mensaje de la cruz es locura. Y me lo han dicho a mí muchas gentes. ¿Tú crees en esas cosas? Sí, he creído. Y creo. Porque Dios me ha transformado y me guía día a día a hacer su voluntad. Obedecerle. Fallamos, sí es cierto. Somos pecadores, sí es cierto. Pero tenemos que abrazarnos de ese mensaje de amor. Y como dice ahí en Efesios, el apóstol Pablo dice, estoy convencido o estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. A mí me llena de gozo ese versículo. Que día a día nos va perfeccionando. No somos perfectos, somos perfectibles. Este mensaje nos pide amar a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunta: si Jesús viviera en la tierra en estos tiempos, ¿lo reconocería usted? ¿Reconoceríamos a Jesús si estuviera en este tiempo aquí, en este mundo? Reiterando, no hay otra manera de conocer a Dios sino a través de su palabra. No hay otra manera de conocer a Jesús sino es a través de la palabra. No hay otra manera de conocer al Espíritu Santo sino a través de la palabra. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Debemos tener en cuenta algo, que el pecado mora en nosotros. No es que el pecado esté en el contorno de nosotros, sino mora en nosotros. Y sabe, dice ahí en Juan 8:32, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y esa fue la libertad y el precio que pagó Cristo en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado. Para terminar, hermanos, si Cristo es nuestro modelo a seguir, tenemos que obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Quiero leer rápidamente para concluir. Es de un libro de Josh McDowell. Dice lo siguiente: la Biblia ofrece la respuesta de Dios a una raza caída en tres profundas declaraciones. Identificamos estas tres declaraciones en un libro titulado La verdad inconmovible. Las ofrecemos aquí para explicar lo que Dios hizo y está haciendo para restaurar el paraíso perdido, escrito en primera persona, como si Dios estuviera hablando. Ojo, como si Dios estuviera hablando. No es que Dios haya dicho esto, como si Dios estuviera hablando. La primera declaración de la creación de Dios: yo soy Dios, yo hablé y el mundo fue hecho.
Les he entregado mis palabras con precisión para que puedan conocerme y entiendan mi verdad. Los he creado a mi imagen y semejanza, con el propósito de tener una relación con ustedes. En esta relación encontrarán alegría al saber quiénes son, por qué están aquí y hacia dónde van. Sin embargo, ustedes no confiaron en lo que yo les he dicho. Han pecado al desobedecer mi verdad y el pecado les trajo la muerte. La separación de mí. Este alejamiento ha dado lugar a la deformación de mi imagen y semejanza en ustedes. Y como resultado, ustedes sufrieron inmensamente, porque yo soy un Dios de relaciones. Esto me ha roto el corazón. Segunda declaración de la encarnación de Dios. Porque yo soy también un Dios que redime y quiero recuperar mi relación con ustedes. He proporcionado la única solución a su problema de pecado y muerte. He entrado al mundo en forma humana con la misión de redimirlos y transformarlos de nuevo a mi imagen. Esto requiere que expíe su pecado, entregando mi vida humana. Si aceptan mi provisión para salvación, la cual les ofrezco en amor y gracia, ustedes y yo podemos restablecer nuestra relación. Por último, declaración de la resurrección de Dios. No puedo cumplir mi misión de redimirlos eternamente a menos que conquiste la muerte mediante la resurrección de Cristo y establezca mi reino eterno en una nueva tierra y un nuevo cielo. Ustedes deben unirse a vosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en nuestra misión para establecer primero nuestro reino en el corazón y en la mente de los hombres y mujeres. Llevaremos a cabo esta misión mediante el cuerpo de Cristo, la iglesia, y a su regreso, todas las cosas serán restauradas eternamente a mi diseño original. Hago esto yo también. Yo soy un Dios que restaura. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Padre, que este mensaje haga eco en nuestros corazones, haga eco en nuestras vidas y podamos entender quién eres tú. Que podamos entender cuál es nuestra misión también como hijos tuyos y que podamos entender que podemos sumarnos a ese privilegio para poder crecer tu reino. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, ahora somos salvos. Ahora, Padre, que vamos a pasar al tiempo de la cena, que reflexionemos que solamente tú eres el único digno, que nosotros no somos dignos, Señor. Que podamos reconocer que somos pecadores y que tú has pagado un precio alto por nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.